Será este lunes, en el marco del aniversario de las constituciones de 1857 y 1917, que el presidente López Obrador dé a conocer un nuevo paquete de reformas constitucionales, las cuales, a decir del mandatario, serán pieza clave en el futuro de México. Entre las iniciativas destacan la político-electoral, la de las pensiones, el salario mínimo, también la de la ley de la industria eléctrica, que quiere dejar este sector como estaba en el gobierno de Adolfo López Mateos, la reforma al Poder Judicial. Estas propuestas, sin embargo, han dividido opiniones, y es que, a decir de los expertos, algunas de ellas podrían poner en riesgo la estabilidad de la democracia en México, las instituciones e incluso también el tema financiero, económico y fiscal por la reforma de las pensiones. Le vamos a entrar con detalle a qué es lo que se va a proponer y vamos a estar pendientes también del presidente López Obrador de si menciona algo temprano hoy por la mañana, y le estaremos aquí contando de estas iniciativas de reforma que va a enviar a la Cámara de Diputados y que va a buscar que se aprueben en este gobierno, en esta legislatura. Es decir, no necesariamente ya con un nuevo Congreso que emane de las elecciones del 2 de junio. El presidente todavía tiene el mes de septiembre para mandar iniciativas y buscar que se aprueben en su último mes de gobierno, en septiembre. Le vamos a entrar a estos temas, con esto comenzamos las noticias de la mañana. Ya le decía, este lunes a las 5 de la tarde el presidente López Obrador va a presentar un nuevo y último paquete de reformas constitucionales al Congreso de la Unión, con las cuales pretende realizar importantes cambios en materia político-electoral y en materia social. ¿Cuáles son estas reformas y qué busca con ellas? Los detalles en la siguiente nota. En esta ocasión no voy a asistir el 5 de febrero a Querétaro, el día de la Constitución, y voy a presentar ese día todas las iniciativas de reforma a la Constitución. Fue de esta manera como el pasado 12 de enero el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que presentaría un nuevo paquete de reformas que marcará sus últimos meses de gobierno. A decir del mandatario, este nuevo proyecto contempla cerca de 11 modificaciones, entre las que se encuentra una nueva reforma electoral con la que buscará la desaparición de las candidaturas plurinominales, como una forma para reducir los gastos de campaña, además de disminuir el número de diputados y senadores. Otra de las reformas que buscará aplicar el presidente es al Poder Judicial, misma que tendrá como principal eje que los jueces, magistrados y ministros sean elegidos por voto popular, así como la reducción de su salario. Está podrido el Poder Judicial, o para no decirlo tan fuerte, está secuestrado por la oligarquía, está al servicio de una minoría. Rapaz, no ayudan en nada al pueblo, no representan al pueblo de México. Entonces necesita una reforma. Este nuevo proyecto también contempla iniciativas para las pensiones y el salario mínimo, con las cuales se buscará blindar los derechos de los trabajadores para tener un salario por arriba de la inflación y garantizar que al momento de su retiro puedan recibir el pago de pensiones por el sueldo que tenían cuando se encontraban en activo. El presidente López Obrador detalló que otra de las reformas que enviará será para la industria eléctrica, con la finalidad de eliminar la reforma energética de 2013 y fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. El que voy a enviar en el paquete del día 5, pues una modificación a la Constitución para dejar la Constitución como estaba antes de la llamada reforma energética, dejarla como la dejó el presidente López Mateos. Los programas sociales, el uso del fentanilo y el maltrato animal son otras de las iniciativas que contempla el paquete de reformas que presentará el presidente López Obrador este 5 de febrero y que deberán ser aprobadas a solo 8 meses de que termine su mandato.
Israel Morales, Heraldo Media Group. En tanto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación envió un mensaje al presidente López Obrador al recordar que el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial son independientes entre sí, por lo que ninguno puede decidir sobre los otros. Esto de acuerdo con el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual señala que México es una república, por lo que ninguno de los poderes puede concentrarse en una sola persona con el fin de garantizar un equilibrio en el ejercicio del poder. Por su parte, la precandidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, respaldó el nuevo paquete de reformas del presidente López Obrador, confió en que con esta se va a fortalecer la democracia. Estas fueron sus palabras. Pues es un paquete de reformas constitucionales que fortalecen los derechos, las libertades y la democracia en el país, que es esencia de nuestro país. Y Mario Delgado, el líder nacional de Morena, también mostró su apoyo a este paquete de iniciativas. Lo calificó como el cierre más espectacular de sexenio en los últimos 30 años. A decir del morenista, estas nuevas iniciativas cerrarán con broche de oro la serie de cambios legislativos que se han dado en la Cuarta Transformación. Eso dice Mario Delgado. ¿Cuántas iniciativas de reforma va a proponer el presidente López Obrador? De las que ya anunció y que claramente ha dicho que quiere que se hagan es la reforma del sistema electoral, la reforma al Poder Judicial, la reforma del tema de los salarios mínimos, de los programas sociales, de las pensiones, y esas son las 5 principales. Le he ido agregando algunas que tienen que ver con el sector eléctrico, con desaparecer a los organismos autónomos, y algunas otras. En la oposición dicen que hay hasta 11, 17, casi 20 de las iniciativas que pretende hacer, que pretende mandar el presidente López Obrador, cambios, reformas, la mayoría constitucionales que requieren las 3/4 partes del Congreso y que las 2/3 partes del Congreso, que es la mayoría calificada, es decir, requiere de los votos de la oposición, y la oposición solo ha dicho que sí acompañaría la reforma al sistema de pensiones mexicano para que los trabajadores se jubilen con una mejor pensión que la que tienen actualmente, siempre y cuando les explique el gobierno de dónde va a obtener ese dinero, cuál es el plan. La realidad es que el gobierno le va a decir: yo tengo un plan que es eliminar los organismos autónomos, y con ese dinero, que no va a alcanzar, pero lo que quiere el presidente es deshacerse del INAI, del IFT, de la COFESE y de algunos otros organismos autónomos que dice que no sirven para nada, y quiere eliminarlos, y que con parte de esos recursos se financien las pensiones al 100% de los trabajadores. ¿Qué va a decir la oposición? Que ellos no le entran a apoyar una desaparición de instituciones como los organismos autónomos, porque es regresivo, porque es antidemocrático, porque va en contra de la institucionalidad que tiene México. Y entonces el presidente va a decir: ya ven, en la oposición, los que no quieren mejorar los sueldos, las pensiones de los trabajadores. Me parece que por ahí va a estar la trampa de esta reforma de pensiones, y el hecho de que la oposición haya dicho que sí los acompañan en el gobierno a echar a andar esta reforma. En fin, quizá nos quedemos entrampados en esas, porque en las otras no se ve la manera de que pasen en el Congreso, con las reformas constitucionales que requieren mayorías, mayoría calificada de los votos del PAN, del PRI, de MC, del PRD. Así que veremos qué sucede. Lo que sí va a pasar, eso ténganlo como un hecho, es que el presidente va a utilizar este tema de las reformas de manera política electoral de cara a las elecciones del 2 de junio, porque ya incluso lo escuchó hace unos momentos, Claudia Sheinbaum dijo que están muy bien esas reformas, que ella las acompaña, y casi que si no pasan en esta legislatura, cuando sea el nuevo gobierno ella puede volver a proponerlas o algo por el estilo. Ya veremos si sí o si no. Yo creo que no van a pasar la mayoría porque necesita, como ya le decía, la anuencia, los votos de la oposición, salvo la de pensiones, pero esa de pensiones va a quedar entrampada con la de los organismos autónomos, y prácticamente puede ser que no pase ninguna, y el presidente le va a echar la culpa a la oposición y les va a decir: quieren votar por esto, por Xochitl Gálvez, por lo que representa la oposición, que no quiere mejores pensiones para los trabajadores, entre otras cosas. Ese es el juego del presidente López Obrador, que lo que llama la atención, y ya se lo he comentado en algunas otras ocasiones, es que
Primero había dicho que estas reformas, esta batería de reformas constitucionales, las propondría después de las elecciones en su último mes de gobierno, en septiembre, donde ya entra una nueva legislatura. Tal vez el presidente ya hizo cuentas y cree que si no le echa montón y fuerza antes de que sean las elecciones, pues ni mayorías simples probablemente tendrán en el Congreso. Así que decidió hacerlas en este periodo, en su gobierno, en el periodo actual de la actual legislatura. Algo vio el presidente, algo vio con el tema político electoral de cara a las elecciones del 2 de junio, que decidió adelantar esta propuesta de iniciativas, esta batería de iniciativas de reforma constitucional. Vamos a ver al ratito el detalle de qué es lo que propone el presidente y ya le estaremos contando aquí mañana toda esa información.